A ver. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Estamos acá en compañía hoy de dos personas espectaculares, Rocío Rincón y nuestra amada Juanita. Ella nos acompaña desde Argentina y Rocío desde Colombia. Queremos compartirles a ustedes dos perspectivas, son dos perspectivas maravillosas desde la esencia y desde lo que ellas también han podido observar tanto desde en su interior como algunas historias también que han sido contadas que igual van a ser referidas si alguna de ellas la trae a mención, pero pues sin dar un nombre específico, pero sabemos que todas esas historias pues han tenido repercusión de alguna manera en las vidas de todas las personas y quizás tú que nos estás escuchando en esta tarde te veas identificada. Entonces, el ejercicio va a ser de la siguiente manera. Vamos a solicitar a nuestras panelistas que mantengan cerrados sus micrófonos antes de que se haga su intervención. Entonces, cada vez que hagan una intervención, cierran sus micrófonos y para darle paso a nuestra otra panelista. Bueno, Rocío, ¿por qué crees que la gente prefiere olvidar o enterrar ciertas historias para no recordar? Adelante. Hola Laura, Juanita y todos los que nos están escuchando en este momento. Yo pienso que lo más fácil y lo que siempre hacemos es resguardarnos del dolor. Cuando yo evito recordar alguna historia que me ha pasado, alguna herida que yo tengo, algún recuerdo triste que traigo desde mi infancia, desde mi adolescencia, o alguna circunstancia en particular que yo he vivido, lo hago para resguardarme del dolor. Y resulta que ese resguardarme del dolor es mantener en silencio y oculto todas esas historias que yo me he creído y que yo me he contado a través o a lo largo de mi vida, sin expresarlas, sin exteriorizarlas. A lo mejor algunas están muy guardadas allá en el inconsciente y yo no he traído ni siquiera al consciente, porque aparte de eso las maquillo, las ennoblezco para que no me duelan o para hacer parecer que nunca existieron en mi vida. Y es una manera también de ir dilatando esa sanación, esa tranquilidad que muchas veces necesitamos por las culpas, por lo que nos hemos creído, vuelvo a repetir, por lo que nos han dicho y nosotros lo tenemos como cierto en nuestra existencia y que de alguna manera cada vez que aparece en nuestra vida de alguna forma, porque nuestro inconsciente la vuelve a traer al consciente, al presente, pues vamos a reaccionar de una manera que de pronto no queríamos hacerlo, pero que es producto de esa historia que me he guardado, que he enterrado o que no he querido sacar a la luz. Gracias, Rocío. Adelante, Juanita. Bueno, yo creo que es parte de negación a nosotras mismos, de aceptar cierto sufrimiento, angustia, esa soledad que uno a veces siente, que lo traemos desde chico, de otras vidas, y está en el subconsciente bien escondidito ahí, hasta que nosotros podemos ir creciendo, pero esto estaría con la parte espiritual, para poder creer en nosotros mismos y poder sanar todas esas heridas que tenemos de nuestro ancestro hasta el presente, perdón. Gracias, Juanita. Recuerda tu micrófono. Gracias. Bueno, Juanita trajo una expresión que dice de otras vidas. Rocío, ¿podríamos tener nosotros historias que no reconocemos porque no son de esta nuestra actual encarnación? ¿Pudiéramos utilizar la palabra reencarnación? O sea, ¿nosotros reencarnamos? ¿Tú qué opinas al respecto? Y Juanita, pues posteriormente. Bueno, en lo particular,
yo sí creo que existan otras encarnaciones diferentes a estas, en lo particular. Sin embargo, si le damos una óptica o una visión desde la parte de la sanación, no interesa de dónde tú veas o de dónde recuerdes esas historias. Puede ser de esta misma encarnación, si para ti que nos estás escuchando no existe porque no lo has estudiado, porque no lo has entendido o porque no lo has comprendido de esa forma, lo importante es qué conductas que han venido repitiéndose en tu vida, que han sido ancladas de alguna manera por tus ancestros, porque los ancestros no solamente son padres, abuelos, no, son bisabuelos, tatarabuelos, desde las primeras generaciones que nosotros no tenemos recordación, porque muchas veces nosotros decimos, nuestros ancestros, sí, y mi abuelita, no, resulta que nosotros tenemos muchos antecesores que en este momento o no recordamos o no tenemos conocimiento de ellos o nunca se nos habló de ellos, pero ellos hacen parte de nuestra genética, hacen parte de toda la información que yo traigo en mi consciente, en mi inconsciente, de mi parte, de cómo yo estoy constituida en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu. Entonces, sí, si tú me preguntas, personalmente sí creo en otras existencias, pero frente a la parte de la sanación que estamos hablando, si es necesario sanar hasta donde yo recuerde o abrir recuerdos de ancestros más lejanos, también es válida esa recordación de esas existencias. Adelante, Juanita. Bueno, yo reconozco que reencarnamos muchísimas veces y tenemos recuerdos de esta vida, cosas desagradables. Yo, por ejemplo, puedo decir que mi mamá cuando yo nací, ella casi se murió y ahí es como si fuera un abandono que yo sentí porque nos separaron. Entonces ese recuerdo yo ya lo he sanado, pero sí me iban quedando recuerdos de otras vidas que pude también sanar. Y para mí se me abrió todo, mi campo, que yo veía que no era como que yo avanzaba, pero no avanzaba, era como que estaba detenida, pero ahora es diferente. Y entonces, al darme cuenta que yo tenía que sanar una parte de mis vidas pasadas, di un gran paso y doy gracias por esa sanación que tuve. Gracias, Juanita. Bueno, quizás algunas personas que de pronto en estos momentos no nos están escuchando no están familiarizadas con ese tema de los registros akáshicos, o quizás una expresión que utiliza Rocío es conductas heredadas, o que tal vez pues han recibido diferentes nombres. Cuando las personas, digamos, lo más cercano que hemos tenido en tiempos atrás han sido regresiones, ¿sí? Porque básicamente si lo interpretamos y reconocemos, estos tres nombres son similares, ¿sí? Registros acásicos, regresiones, conductas heredadas, en fin, son nombres que han utilizado para sensibilizarnos a nosotros con esos temas. El mito es que si se abren estos registros, van a generar peligro o vamos a tener nosotros, vamos a abrir portales o algo que nos va a hacer daño. ¿Eso es un mito o realmente pudiera pasar con nosotros? ¿Cómo ven ustedes, desde qué perspectiva lo observan? Bueno, yo tengo conocimiento de los registros akáshicos, tengo conocimiento de las conductas heredadas, pero las regresiones es una técnica, ¿sí? Es una técnica para llegar a, ¿sí? Que sea mito o no, depende
nuevamente de lo que yo crea, de lo que yo haya investigado, de lo que a mí me hayan dicho y yo haya pensado que es cierto, muchas veces de prohibiciones que traemos por nuestras mismas religiones a donde pertenecemos, ¿sí? Algún tipo de historia que me han contado y que yo la he creído o la he tenido como cierta y aún la tengo como cierta. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto no es tener el conocimiento amplio de cada una de estas circunstancias. Vale la pena reconocer que en mí hay circunstancias que afectan mi vida, que afectan mis relaciones, que afectan la manera como yo me comunico con mis padres, con mis hermanos, con mis jefes, en mi trabajo. Y aparte de eso, no solamente llega ahí, llega a que yo tenga un tipo de conductas que me limitan y que hacen que en cualquier momento de mi vida pueda sentir un estancamiento, pueda sentir una soledad, pueda sentir que no le encuentro sentido a continuar en esta existencia. Porque todo eso podemos en algún momento de la vida sentirlo y no manifestarlo. Entonces muchas personas, por estos nombres que se les dan, por estas interpretaciones, por mi creencia o por la creencia de otro, deja de vivir experiencias tan valiosas que lo van a llevar a hacer conciencia de lo que en el momento ha hecho y que no le ha funcionado, porque hasta ahí no me ha funcionado. Lo que yo he hecho, como lo he hecho y de la manera como yo sigo llevando mi vida, siento que no me ha funcionado. Entonces debo encontrar ese clic que yo debo activar para que definitivamente mi vida vuelva a recobrar ese sentido. Pero esa calma y esa tranquilidad y ese sentido me lo va a dar que yo pueda reconocer que en mí hay cosas que traigo. ¿De dónde? De los recuerdos, de las memorias, de las heridas, de los traumas, de cómo lo quieras llamar. Lo importante es lo que sientes hoy y la elección que tú tomes para sanarte a partir de ahí y empezar una vida totalmente diferente. Como decía Juanita, prácticamente eso marcó un antes y un después en mi vida, en unas palabras que yo coloco de lo que interpreté de lo que Juanita manifestó. Agradezco, lo dijo ella, agradezco haber conocido de esto porque siento que he tenido un progreso, siento que he tenido algo diferente y eso no es nada más que permitirme la sanación de todo esto que cargo, de esas maletas que yo me he echado, de cosas que vienen, sea de nuestros ancestros, sea de otras vidas o de donde vengan. Lo de menos es de donde vengan. Lo de menos es el tabú. Lo demás es la lección que yo tome para hacer de mi vida algo diferente. Adelante, Juanita. Bueno, yo tengo experiencia, voy a decir mi experiencia. Yo me hice una regresión porque yo solita voy abriendo mis archivos. Y hubo una oportunidad que necesité hacer una regresión, por supuesto, con médicos. Yo me cuido mucho para ciertas cosas. Ver quién es el que me va a hacer, porque yo soy terapeuta, yo soy psicofísica, hago armonizaciones y muchas veces me tuve que cerrar archivos que abrieron otras personas y los dejaron abiertos y eso a los seres humanos, a las personas que se hacen, tienen muchos problemas porque si quedan abiertos nuestros archivos, entran, vamos a decir, muchas cosas que no deben de entrar. Entonces, por eso yo o sea, me cuido mucho en ese sentido de saber en qué manos voy a ir, si voy a hacer una armonización
lo único que yo siempre sé que es bueno es las regresiones, porque los nuestros guías, nuestros maestros, por lo menos por 24 horas quedan trabajando en nuestros archivos de esa manera no queda abierto. Esas fueron mis experiencias y sí tengo bien claro que yo no me voy a hacer abrir el archivo con nadie, hacerme un registro acá, chico. Prefiero no. Voy despacio, haciéndome y sanando yo, acomodando mis energías, y cuando necesito ayuda, ahí busco a la persona correcta, que es idónea, para que me haga la armonización para estar bien. Gracias, Juanita. Bueno, nosotros conocemos y hemos durante todos estos años de aprendizaje en las desde las diferentes perspectivas que hemos tenido, hemos observado que tenemos vivencias, que hemos tenido que conectarnos de alguna manera con eso que necesitamos recordar. ¿Cómo puedo hacerme consciente si en este momento quisiéramos de pronto utilizar algún ejemplo a través de nuestra vida para que la audiencia pudiera reconocer cómo puedo hacerme yo consciente de tal o cual cosa en la que deba trabajar para poder trascenderla? ¿Cómo le explicaríamos desde un ejemplo quizás sencillo o nuestras palabras a alguien que nos está en este momento escuchando y que no comprende los términos así como tan técnicos de regresión o de registros akáshicos o de abrir portales o cosas así? ¿Cómo sería para ustedes expresárselo? Laura, yo creo que, como lo advertía Juanita en la intervención anterior, es importante tener un acompañamiento. Es importante rodearse de personas que han tenido la posibilidad de hacer este tipo de entrenamientos o este tipo de capacitaciones para que nos den una luz y nos guíen de cómo hacer un proceso, un procedimiento para llegar allí. Un terapeuta, un ser de luz, alguna persona que nos haga un acompañamiento. Porque esas personas que ya han tenido entrenamientos han podido tener recordación de esas vivencias, ya sea de una vivencia sencilla de mi infancia, algo que recuerde, algo que sueñe de manera repetida, algo que me active de pronto la ira, la rabia, y yo diga, pero a mí, ¿por qué me da rabia eso? ¿Por qué actúo con tanta ira? ¿Por qué esto que pasa? Y en la mayoría de los casos son cosas simples, o sea, nos vamos a una convivencia normal con mamá, todo lo que nos afecta de un acto de mamá, ¿sí? Es una recordación que yo tengo de algo que a mí me está causando ese efecto gatillo y me está recordando de alguna conducta que está ahí dando vueltas en mi mente, en mi cabeza o en la mente o en la cabeza de mamá. Y cualquier actitud que tenga mamá, por simple que sea, yo voy a sentirlo como una ofensa para mí. Entonces, el terapeuta me va a llevar a eso, o el ser de luz, o quien esté guiando en el momento del proceso, porque los procesos de todas las personas son únicos, son personales, y tal vez mi experiencia va a llevar a otro a que habrá un recuerdo de algo que le haya ocurrido, pero pues nunca van a haber dos historias similares en la vida. Entonces, poder decir acá que algo que a mí me haya pasado en la vida, me han pasado muchísimas cosas, he pasado por muchos traumas, he pasado por muchas heridas, he pasado por muchas circunstancias, pero como les digo, algunas veces las vivimos hasta que nos saturamos, es decir, elegimos aprender a través del dolor, es decir,
yo vivo y vivo esa experiencia y la vivo y la llevo y la llevo y la llevo desde niña, paso por la adolescencia, paso por el colegio, la universidad, paso por varios entornos sociales, familiares, personales, paso por muchos entornos sin darme cuenta, pero la estoy depurando, la voy llevando paso a paso, hasta que al fin me doy cuenta de que es una historia de dolor, de que, a mí me está pasando esto, yo soy así con mi pareja, es porque yo veía que mamá o yo veía que papá, y yo traigo esa conducta, la traigo a mi hogar, la traigo a mi pareja, ¿sí? Entonces, la invitación es a que es más fácil hacerlo con alguien que haya vivido algún tipo de experiencia de estas, que sepa hacerlo, que sea idóneo para hacerlo. Yo tampoco haría esto que nombra Juanita. Yo he hecho varios entrenamientos, yo me he entrenado, sin embargo, también tengo mucho cuidado de a qué personas y con quién yo voy a abrir, no solamente registros akáshicos, sino voy a abrir mi vida, porque cada historia que yo cuente no deja de ser una historia de vida y un registro que yo tengo anclado en las huellas y en las improntas tan personales que cada uno trae de sus existencias. Bueno, ese es un complemento de la información que estaba compartiendo Juanita, pero ahora escuchándola, Rocío, quizás nosotros también, cuando tú estabas hablando de la importancia, pero también decías, es que alguna actitud de mamá, de papá o de una persona que está a mi alrededor, ¿cierto? Detona en mí, o sea, no necesitamos utilizar de pronto esas expresiones, registros akáshicos, regresiones o bueno, involucrar la palabra así de grande para nosotros considerarnos de alguna forma también terapeutas, ¿sí? Porque no necesitamos un título para yo estar diciendo en este momento la actitud de mi madre, de cierta actitud detona en mí, o sea, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay herramientas que nosotros, como seres humanos normales, por supuesto de luz, porque si nosotros en este momento nos encontramos en este proceso de transmitir hacia otras personas, es porque de alguna manera sentimos que las experiencias que hemos vivido hasta el momento y que seguimos sanando, porque todos los días debemos sanar específicamente una cosa u otra, también tenemos algunas herramientas en las que hemos venido trabajando que podemos poner a disposición en este momento de personas en el mundo, ¿cierto? Que lógicamente van a tener que tener una preparación especial de irlas acercando a conceptos que quizás para las personas no sean tan familiares. Pero si no son tan familiares, esto que tú estás diciendo, una actitud, lo que sea, detona en mí, eso que yo digo detonar es abrir un registro, si quizás ahorita inmediato o quizás en 7 años atrás o quizás de la infancia que preferí meterlo en una cajita porque fue tan doloroso que preferí esconderlo y guardarlo. Entonces, ahí es donde yo quiero también invitar a la audiencia y también invitarlas a ustedes que son excelentes terapeutas desde el amor, desde la conciencia, ¿cierto? Desde el aprendizaje de sus mismas experiencias, que también pueden estarlo haciendo y transmitiendo desde sus saberes y desde herramientas que hemos estado compartiendo en estos días con las 3 que tenemos para poder ofrecerles a otras personas y que realmente van hacia el mismo fin. Entonces, quiero que, no sé si tú me dices, Juanita, Rocío, si es así como lo estoy viendo yo en estos momentos, si puede ser posible. Claro que sí puede ser posible. Yo pienso que el hecho de que se nombre terapeuta no quiere precisamente decir que sea una persona que tenga algún título profesional en específico. Yo pienso que yo puedo dar luz
en el momento en que yo he podido pasar por esa experiencia que ha sido de oscuridad, haberla sanado y yo pueda contar con mi experiencia cómo lo hice. Esa es la única manera en que yo puedo dar luz, porque yo doy luz cuando yo he vivido algún tipo de experiencia o cuando he tenido la posibilidad de apoyar a otro en un momento difícil, de oscuridad, de la noche oscura del alma, como le hablan ahora, el término que le quieran decir, que no es más que llegar a un momento de saturación en la vida donde ya no encuentro más y la olla a presión está a punto de estallar. Muchas de las personas que nos están escuchando pueden estar en ese momento de la vida. Y yo les digo, ahí es cuando ustedes requieren o necesitan de alguien que ya haya atravesado esa oscuridad, que ya haya pasado por esos momentos retantes, en apariencia difíciles, porque todo eso trae atrás un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Que yo pueda darme cuenta que esa herida, que esa circunstancia, que ese reto, lo único que me está mostrando es en yo que debo sanar y que yo soy responsable de haberlo traído para sanarlo. Cuando yo lo entiendo así, pues es mucho más sencillo poder continuar en esta existencia, porque yo hago claridad de lo que necesito para continuar y no me siento metida en el frasco donde yo misma elegí quedarme, porque todo lo que nos ocurre en la vida hace parte de nuestra elección diaria. Yo elijo sanar o elijo quedarme en el drama. Yo elijo ver la luz o quedarme en la oscuridad y seguirme repitiendo esas historias que traigo, que he cargado, en lo que yo digo, la maleta que me he traído, o que de alguna manera me han impuesto, porque no solamente es la maleta que yo traigo de mis propias existencias, sino de las existencias de otros que me han dejado de regalo. Hay un sonido atrás como un rrr, pero sí la escucho. Uh-huh. Le cedo la palabra, Juanita. Bueno, yo los contratos álmicos hacemos antes de bajar. Yo no creo que se pueda cortar cuando llegamos, encarnamos, lo hacemos antes de encarnar y bueno, lo tenemos que trabajar. Llega un momento en nuestra vida que algunos venimos despiertos, otros venimos semis despiertos, otros dormidos. Cuando llega el momento empezamos con nuestras emociones y ahí es donde nosotros ya empezamos con nuestros contratos a trabajar y aceptar, claro, buscando, si no sabemos, buscar información, una terapeuta que nos ayude. Y esto va mucho la aceptación, aceptar todo, lo bueno y lo malo para poder acomodar la energía. Y cuando ya llegó hace unos meses, dijeron los maestros, que podíamos cambiar, pedir que se corte todo ese contrato y empiece de nuevo. Bueno, pero antes
Si uno no trabaja, yo no creo que se pueda cortar antes de trabajarlo. No tengo, eso sí que no tengo la menor idea, pero sí se puede, ya estando eh, mucho trabajo en nuestra parte espiritual, nuestras emociones, podemos pedir a los guías que nos corten todo para que nosotros empiecemos de nuevo con nuestro nuevo contrato para esta nueva era. Bueno, el tema de los contratos álmicos es un concepto que se maneja desde la espiritualidad y sí tiene que ver con los acuerdos que hacen nuestras almas antes de nacer, ¿sí? Tengo entendido que el objetivo de esos contratos álmicos viene siendo nuestro crecimiento espiritual y los aprendizajes que nosotros logramos tener a través de esas experiencias que pueden parecernos difíciles o retantes, pero que son esas circunstancias que nos acercan a que nosotros podamos convertirnos en mejores seres humanos y que podamos sanar desde la elección de hacerlo desde el amor, con el amor, porque lo que vivimos aquí, lo que venimos aquí a experienciar, pues son precisamente esos tratos que yo he hecho. Yo elijo a papá, yo elijo a mamá, yo elijo a mi familia, elijo las personas y las experiencias que yo voy a vivir. Y todas las personas dirán, pero ¿cómo es eso? Sí, así es. Así es, yo las elijo precisamente para venir acá a purificar, para venir a sanar y para venir a convertirme y ascender. Vuelvo y les digo, esto puede ser muy, muy retante para quien lo escucha por primera vez, para quien de pronto no está familiarizado con los conceptos o quien no ha tenido un despertar espiritual. Entonces, desde ese orden de ideas que yo los pueda cortar, pienso que yo puedo trabajar en esto y elegir desde el amor poderlos trascender. Pero tanto como cortarlos y hacerme la que no existieron o no existen, si es así la pregunta, no, tampoco pienso que lo pueda hacer de esa manera. ¿Los puedo trascender? Sí, sí los puedo trascender. Y yo elijo el tiempo que yo me quiera tardar en hacerlo, si elijo trascenderlos desde el amor o todo lo contrario. Elijo desde el miedo, desde la culpa, desde el dolor y mantenerlos ahí por el tiempo que yo quiera mantenerlos hasta cuando elija tener una visión diferente de las circunstancias. Sí, algo así, pues más o menos es como lo que comprendo, como tú que eres experta en contratos estatales, más bien, sí, podría ser como que yo establecí este contrato, ¿cierto? Desde antes de nacer y dije voy a hacer tales y cuales cosas. Durante mis vidas, entonces pude haber avanzado y pasé como la materia. Y en estos momentos me siento y como que reestructuro ese contrato, o sea, ya esta parte del contrato siento que la cumplí y siento que para mi ser, yo contraté esto, pero para mi ser, para mi alma, para mi esencia, en realidad, pues siento que no me está permitiendo evolucionar. Entonces es como que, bueno, voy a restablecer los términos porque finalmente es algo que hice yo con mi alma, ¿sí? Quise venir a experimentar esto, pero cuando ya lo experimento, pues ya me doy cuenta que realmente es una situación que si me quedo ahí, voy a seguir dándole vueltas y cayendo de nuevo y tropezando con la misma piedra, pero que si yo restablezco ese contrato, lo reestructuro, voy a poder seguir haciendo otras cosas diferentes. Así es como lo comprendemos. Sí, Exacto. exactamente, sí, así es. A trascender todos los contratos que hicimos, porque
Si no, no avanzamos. Bien, nosotros hablamos del consciente, del inconsciente y lo conocemos estos términos pues muy como hacia la parte psicológica. De pronto son muy fáciles y comprensibles para alguien que tiene pues una formación en esta área psicológica. Podríamos utilizar otro lenguaje o relacionarlos desde otro nombre que fuera más asequible como a todas las personas sin que tengan exactamente que tener esa dificultad de como dónde se encuentra el inconsciente o dónde voy al consciente o cómo, si habría alguna palabra que nosotros pudiéramos acercar a nuestra audiencia a algo más hacia ellos mismos. De pronto pudiéramos verlo como desde, cuando se habla de consciente, se habla como de lo que tú sabes que sabes, es decir, desde tu presente, desde tu aquí, el momento en que estás viviendo. Cuando hablamos del inconsciente, es lo que no sabes, que tú sabes, que está allá guardado en una cajita secreta, pero que igual eso que está allá, que no lo traes a tu presente, que no lo tienes claro o que no recuerdas, igual dirige muchas de tus decisiones, de tus emociones y hasta de tus reacciones. Entonces, es como esa manera de expresarlo de otra forma. Adelante, Juanita. Sí, es lo que dice. Se le puede explicar a las personas hablando del consciente y hablándole después que haga una meditación y tratar de conectarse con su inconsciente, porque su inconsciente es la parte más, que más guarda la parte más, vamos a decir, la parte más oscura de nuestra vida. Y sacando eso a la luz, uno puede seguir saliendo adelante con todas nuestras emociones. Ya se revelan otras cosas cuando uno puede conectarse con ese inconsciente. Y ahí está el inconsciente colectivo también, que es lo que nosotros traemos de las otras personas. Por eso es bueno conectarse con uno mismo, aprender a estar en silencio y ver, poner adelante nuestro ese problema que tenemos, el espejo, usar el espejo, porque lo que ponemos delante nuestro es nuestro propio espejo, y de ahí poder ver las emociones que nos están llegando y aceptarlo para disolver y soltarlo. Aceptar y soltar. Esa es la parte que uno tiene que aprender en la vida, la aceptación. Bueno, hay otra palabra que ha sido muy utilizada en estos tiempos. Es un lenguaje que nosotros hemos denominado como el ego. Juanita hace referencia a esa oscuridad. Entonces podríamos, por ejemplo, relacionar esa parte de esa oscuridad con ese término del ego, que es lo que algunas personas quizás lo reconocen un poco más. Eso podría ser como un sinónimo, esa oscuridad con ese ego. Sí, es el ego, pero la gente no la reconoce como ego, porque ahí está la negación de cada persona que no quiere reconocer que nosotros somos muy egocéntricos, y esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar para poder liberar esas emociones y conectarnos más con nosotros mismos, con nuestra alma. Exacto. El ego es como esa identidad que nosotros creemos ser. Es lo que yo creo desde la mente, ¿sí? Pero cuando yo conecto con esencia, puedo reconocer que hay otra voz
que me habla, esa voz que me dice que no puedo, que me quede ahí, que estoy muerta en vida, que de acá no voy a pasar, que me recuerda toda esa parte oscura y esa parte negativa. Yo siempre lo he relacionado como con el angelito bueno y el angelito malo. No sé si ustedes cuando niños decían, el uno habla por un oído y el otro le habla por el otro. De esa manera podemos identificarlo. Cada vez que yo pienso, actúo, reacciono de una manera que no es amorosa, estoy entrando en el ego o estoy creyéndome una identidad falsa, porque la única identidad válida es la que yo tengo desde la esencia, que es cuando yo me comporto desde el amor y cuando yo elijo ver a todos con esos ojos que vería el maestro, que vería ese ser superior en el que cada uno de nosotros creemos. Bueno, Rocío, ahora que usted trae este tema de la inocencia, de esa pureza de nuestra esencia, que prácticamente se pierde, ¿cierto? Cada vez que nosotros avanzamos en edad y cuando somos niños, jugamos con ese amigo imaginario, ¿sí? Esa parte de la esencia que aún no se ha roto, que permanece, que está restablecida en esa inocencia desde la pureza de nuestra alma, podríamos decir que se desconecta cuando empezamos a tener prácticamente uso de razón, cuando otras personas empiezan a influir sobre nosotros. Yo pienso que el ego viene desde siempre y a través de nuestras vivencias se va acrecentando y se va posesionando sobre nosotros. Obviamente, en la medida en que nos relacionamos, en la medida en que vamos viviendo experiencias que no somos capaces de sobrellevar, que permitimos que no sean vistas o no sean transmutadas desde el amor, cada vez que permitimos eso en nuestras vidas, pues le vamos dando fuerza y vamos permitiendo que sea eso lo que nos gobierne. Pero, voy a repetir, está en nuestra elección tomar otra vía, tomar la vía del amor y posesionarla en nuestra existencia para que no callarlo, sino de alguna manera aprender a identificarlo, porque estamos en un mundo dual. Entonces, en algún momento de nuestra existencia vamos a tener una actitud que se va a reflejar más hacia el ego y actitudes que se van a reflejar hacia nuestra esencia. Pero para eso son todos este tipo de entrenamientos, para que yo pueda identificar en qué momento me estoy dejando guiar por la inconsciencia y en qué momento estoy siendo consciente. Y entre más tengamos esa relación con nosotros mismos y con nuestro interior, pues empezamos a reconocerlo, empezamos a familiarizarnos. ¿Cómo me siento yo cuando actúo desde el amor? ¿Cómo vibro? ¿Cómo mi vida empieza a llenarse de cosas positivas, bonitas? Todo lo que me llega está vibrando en la misma sintonía porque he elegido tomar esa vía. He elegido actuar desde el amor, desde la conciencia y he aprendido a reconocer el ego, he aprendido a saber en qué momento estoy reaccionando, en qué momento estoy explotando, en qué momento estoy permitiendo que la ira me siga gobernando, en qué momento la rabia, y por eso la necesidad de ir soltando. Yo voy soltando, voy depurando, pero eso debe ser un trabajo diario y permanente, porque oscilamos entre una cosa y la otra porque estamos viviendo en un planeta dual. Adelante, Juanita.
Bueno, sí, lo que dice Rocío es así. Eh, yo creo que reconocer el ego es lo mejor que poder, para poder trabajar con el ego y poder trascender todas nuestras emociones y conectarnos con nuestra esencia, que es lo más hermoso, y de esa manera se facilitan muchas cosas cuando nosotros estamos vibrando, vibrando bien y que tengamos alta nuestra vibración. Así que este, no sé qué decirle más porque ya se habló todo, Rocío. Gracias, Gracias, Juanita, qué Juanita. hermosa, qué hermosa. Bueno, ¿cómo se genera división desde las doctrinas o desde las creencias que nosotros no nos permitimos aperturarnos? ¿O cómo entender todo esto que está sucediendo pues ya hace más de unos 20 años acá, donde tenemos esa libertad de podernos conectar directamente con el Padre, directamente con Dios o bueno, con las personas que cada uno de los oyentes reconozcan? ¿Cómo se genera división a través de lo que nosotros interpretamos y consideramos que es esa única y exclusiva la verdad? ¿Y de qué nos estamos perdiendo cuando nosotros nos encerramos en esa caparazón y no deseamos ver otra perspectiva? Bueno, lo que se ha abierto para mí a través de estos años es que a cada uno le llega el momento, porque cada uno elige en qué momento quiere tener ese salto, en qué momento está preparado para que llegue el maestro a tocar su puerta, en qué momento yo elijo actuar desde el amor, ya sea porque fue el momento en que fui consciente o porque definitivamente fue tanto el dolor que me saturé. Entonces yo pienso que la división se genera desde cuando yo le digo a una persona mi verdad es esta y es la única verdad. Si a mí me preguntaran hoy cuál es la única verdad para usted, yo diría la única verdad es el amor. Desde donde usted lo encuentre, desde donde usted lo vea y de la manera como usted lo encuentre. Yo he escuchado a lo largo de mi vida muchas personas decir, yo me cambié de religión porque es que yo en la religión católica nunca conocí a Dios y me fui a la evangélica y allá encontré a Dios. A mí alguna vez que alguien me dijo eso, me dejó pensando bastante. Y yo decía, definitivamente no es que yo encontré a Dios aquí, es que yo dispuse mi alma para abrirlo a una nueva posibilidad que yo me doy de actuar como Él, a imagen y semejanza de ese ser superior en el que yo creo, de la manera como yo creo, como yo conecte con Él. La división se genera cuando yo le quiero transmitir a usted algo diferente a que usted a través del amor lo todo. Pero hay que hacer algún proceso, algún procedimiento. Sí, hay que hacer procesos y hay que hacer procedimientos. Pero la única verdad es que se hace a través del amor. Como yo se lo transmita, usted lo recibe. Y muchas veces esas creencias preconcebidas hacen que nos tardemos más en tomar la decisión de enfrentar y tomar las riendas de nuestra vida en esos campos emocionales y espirituales. Entonces, yo digo que la división se genera desde el momento en que yo quiera decir que la verdad verdadera la tengo yo. Y la única verdad verdadera es que yo puedo enseñar desde el amor, puedo dar luz, porque yo ya viví una oscuridad y le puedo decir a otro, mi experiencia no es igual, puede ser similar,
pero la luz que yo logré con eso que viví puede hacerle su camino más fácil o hacer que usted entienda hoy con más tranquilidad para qué esa situación que usted está viviendo llegó a su vida y qué debe hacer usted con esa información valiosa que ha llegado. Llámese una circunstancia fatal, una enfermedad, la muerte de un ser querido, cualquier circunstancia retante que llegue a su vida, llega a mostrarle algo y llega con el regalo de iluminar su vida si usted sabe a través de esa circunstancia encontrar ese nuevo camino o esa nueva luz o esa nueva ventana que se abre de oportunidad y de esperanza detrás de ese momento difícil. Adelante, Juanita. Bueno, yo para mí las religiones, uno es como que la religión no acepta lo que nosotros hacemos con las meditaciones, conectándonos desde el corazón, conectándonos con nuestro amor verdadero que está dentro nuestro. Ellos siguen pensando que está afuera, y ahí es donde hay mucha discusiones, vamos a decir, entre las religiones, y que uno sabe más que el otro, pero encontrado muy poca gente de religiones que se hayan conectado desde el corazón. Y bueno, ellos piensan que no es como nosotros hacemos, conectándonos, meditando y llevando adelante nuestra energía, dando mucha luz. Y yo la verdad, sinceramente, yo no seguí ni una religiones. Cuando empecé a meditar en el 2005, que empecé, eso fue lo que me llegó, y empecé a buscar información para poder cambiar la situación y poder conectarme conmigo mismo para ayudar a los demás, a todos los seres que están, mi familia, amigos, y de esa manera estoy ayudando, pero no desde la religión. Así que yo con la religión nada que ver. Gracias, Juanita, gracias, gracias. Bueno, colabórame con el micrófono. Entonces, vamos a dar por terminado este encuentro, esa sensibilización que hemos realizado el día de hoy, este panel o bueno, este conversatorio. Esperamos que hayan sido para todos y cada uno de nuestros oyentes momentos de reflexión. Es una escuela a través de la cual, porque pues todos hemos pasado de alguna manera por alguna doctrina, desde niños, nuestros padres son quienes son nuestros cuidadores y quienes nos van llevando por alguna doctrina, sea católica, evangélica, cristiana, bueno, la que sea, pero todos confluyen al mismo lugar y es hacia nuestro Padre, hacia nuestra Madre, hacia nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando, es el mismo Dios quienes creemos en ese ser superior. Entonces, esa conexión que nosotros tenemos y de la que habla Juanita también, nos lleva a considerar que en nuestro corazón están absolutamente todos los secretos y que en ese corazón confluye todo lo que el Padre, que algunas personas también lo llaman como el sol central de las 13 galaxias, que es conocido también por nuestros aborígenes, que ellos tenían muy claro que le pedían al sol. Y pues si consideramos la madre, entonces consideramos a la naturaleza, a Gaia, a la tierra como nuestra madre, y nosotros como hijos también es una forma y en la cual pues ese corazón en lo que
en lo que está toda la información que viene en nuestro ADN y de la cual podemos tener esos recuerdos o no, es a lo que los estamos invitando a todos y cada uno también desde sus creencias, para que finalmente esa introspección, porque nosotros no podemos hablar desde el amor si nosotros tenemos grandes heridas en nuestro corazón, pues va a ser muy difícil porque nadie puede dar de lo que no tiene, ¿cierto? Entonces es al ir reconociéndonos, al ir observándonos, hacer esa autoobservación cada vez más hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Esto tiene muchísimos temas en los que seguramente ustedes nos van a estar escuchando. Es el abrebocas de lo que esas dos personas, dos hermosas seres de luz que nos han abierto hoy su corazón y desde su perspectiva nos han compartido. Nos despedimos por hoy, pero vamos a decirles que justo abajo de este video les vamos a dejar los enlaces para que ustedes compartan con nosotros, o si quieren hacernos las preguntas, después les iremos comentando también desde la experiencia que han tenido nuestros panelistas, lo que han hecho ellas en sus profesiones y lo que tienen también para ofrecerles a todos y cada uno de ustedes para poder abrir esa cajita que está en su interior, ¿sí? Y que está dispuesta para todos, pero pues que algunas personas aún, pues llegamos a una edad en que aún está cerrada o se va abriendo como esa florecita que tiene una cantidad de pétalos disponibles y cada pétalo ha sido una de tus vidas. Así es que gracias por estar escuchándonos y déjanos tus comentarios justo abajo de este video. Un abrazo inmenso para todos, los queremos, los abrazamos de corazón a corazón. Bendiciones para todos. No sé, chicas, ustedes también pueden abrir sus micrófonos para despedirse de nuestra audiencia. Bueno, muchas bendiciones para todos, muchas gracias y esperamos que con nuestra voz podamos contribuir a esa calma, a esa paz, a esa tranquilidad y a ese rayito de luz y de amor que cada una de las personas que nos están escuchando requieren, o de repente con nuestras experiencias y con nuestras vivencias puedan sentirse acompañadas y podamos entre todos tener un resurgimiento de una vida espiritual en amor y en claridad de nuestras emociones, nuestros sentimientos, y llegar a ese estado tan anhelado por todos. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias, Juanita y Laura, por hacer de este momento un momento maravilloso. Gracias, bendiciones para todos y bueno, hasta la próxima y ahí estaremos mejor preparadas. Yo sé, es la primera vez que estoy haciendo esto, así que gracias.